Estamos de vuelta y nos sumamos y se suma a esta mesa de trabajo como todos los días. Mi querido Víctor Roquillo. Vic, ¿cómo estás? Bien, Jonah, bienvenido. Pues, comentábamos, ¿no? Con un poco de frío o frito, ¿no? Sí, y eso que todavía podría ponerse peor. Yo creo que sí, digo, ya sabes, enero, febrero son los meses de mayor frío. Pero aquí estamos con muchas ganas, con mucho interés de compartir contigo y con el público que nos escucha, pues estas reflexiones que parten de la mañanera y luego tienen que ver pues con todo el escenario, ¿no? Con toda la agenda política y social de este país. Sí, bueno, un privilegio, Jonah. Mira, yo creo que el gran tema de hoy tiene que ver con algo que me parece fundamental y es el garantizar dos derechos elementales para una vida digna, ¿no? El derecho a la salud y el derecho a la educación. El derecho a la salud me parece que en riesgo muy grave. Desde antes del COVID sufrimos los efectos, ¿no? Y ahora vamos a la información y a los datos, pero sufrimos los efectos del afán de privatizar la salud en este país, ¿no? No hay la menor duda de que esto fue pues parte de un gran negocio, porque el negocio de la salud y el negocio de la educación reportan grandes ganancias. Y hoy en la mañana me parece muy alentador y es una muy buena noticia el que se desarrolle un plan estratégico para dotar de médicos especialistas a este país. En este momento tenemos menos de un médico especialista por cada 1000 habitantes. Esto es francamente grave y provoca serios problemas de salud que terminan por afectar y por generar morbilidad en nuestro país. El plan está basado, fundado, ¿no?, en una estrategia que contempla 2.500 millones de pesos de inversión. Una inversión, me parece, con pocos precedentes en temas educativos, y da la oportunidad de que para mañana, que se va a llevar a cabo el examen nacional de residencias médicas, pues haya posibilidad de que 18,000 jóvenes, el doble que el año pasado, accedan a posibles posgrados de medicina, especialidades en hospitales, y 1.600 tendrán la oportunidad de ir al extranjero a estudiar estas especialidades. Todo ello corresponde, me parece, a la necesidad apremiante que tenemos en este país en términos de garantizar el derecho a la salud. A mí me queda la duda de cómo van a estar operando justamente, van a duplicar la cantidad de médicos residentes. Y de buena fuente, de primera mano, yo sé que, por ejemplo, la poca capacidad o los pocos médicos generales que acceden a una especialidad, en gran medida se debe a que no hay espacios en los hospitales para atender o darle cabida a esa cantidad de personas. Entonces, lo que me lleva a pensar es cómo van a duplicar la matrícula de médicos residentes con la misma cantidad de hospitales. O sea, va a ser eso una locura. Yo creo que es posible, ¿no? Yo creo que es posible para mí. No tengo una fuente tan cercana como la que tú señalas, Jonah, pero con la simple apreciación de lo que uno ve en los propios hospitales. Mira, para mí el gran problema sí tiene que ver con algo que marca a este país en términos de la negación del derecho a la educación. Esta suerte de embudo terrible donde pocos acceden a la educación superior en este país, ¿no? Estrategias fundamentales, por eso decía que se abre la posibilidad del derecho a la educación. Lo que me ha tocado ver en algunos hospitales es que hay grupos que trabajan y en ocasiones uno mira a 5 o 6 estudiantes, ¿no?, acompañando a los médicos titulares. Es una práctica muy grata, ¿no?, el mirarlos. Bueno, podían ser más quizá, ¿no? Y yo pienso que esta estrategia contempla esta realidad. Me parece que es una estrategia muy bien elaborada, encabezada por Alejandro Schwartz, que además es, en el mejor sentido de la palabra, un técnico, ¿no? No es un personaje político, es incluso un personaje que, dado su cargo como coordinador médico del INSABI, hubiera tenido muchos más cámaras, ¿no?, y micrófonos. Claro. El hombre se ha mantenido en reserva, digámoslo así, reservado, pero cada vez que aparece da información muy interesante y en este caso una muy buena noticia, ¿no? Ahora, esto corresponde a todo un plan
de educación, y yo quiero destacar lo que está ocurriendo en la Ciudad de México con la Universidad de la Salud. Hay en estos momentos 1000 estudiantes en esta universidad, 320 médicos, 520 médicos, 480 enfermeras. Muy importante, muy importante. Oye, aquí hay otro tema que también me llama la atención y también es otro problema de embudo. Sí. O sea, vamos a duplicar la matrícula de médicos residentes, de médicos especialistas, pero ¿qué va a pasar con esos médicos residentes? ¿En dónde se van a colocar? Porque no hay espacios en el sector público donde los estén contratando. No, fíjate que aquí, ¿cuál es el plan, ¿no? Aquí sí, lamentablemente, bueno, a mí me ha tocado reportear en muchos lugares y uno encuentra estos, hoy se habló de ello, estos elefantes blancos, ¿no? Por ejemplo, en Tlapa Guerrero, por muchos años existió un elefante blanco en el que no había médicos, no había acción, no había hospitalización, no había nada, había sido un gran negocio. Y lamentablemente, pues cuando uno pregunta a las personas, no en Guerrero, sino en otros lugares en los que me ha tocado trabajar como reportero y investigando sobre el tema del derecho a la salud, lo que uno encuentra es que puede haber hospitales en los que no hay pediatra, en los que no hay, obviamente, especialidades más elaboradas, ¿no? Cardiólogos. No, hay espacio, lo que no, es muy paradójico. Lo que sucede, y esa era la gran trampa, ¿no? La gran trampa era pues un embudo que solamente permitía a ciertos privilegiados, en muchos sentidos, acceder a una educación superior, ¿no? A la especialidad. Y por otro lado existían plazas que no estaban cubiertas y paradójicamente había una sobreoferta de posibilidades laborales. Una triste realidad que tiene que ver con un Estado, con un gobierno que no se ocupaba de estas realidades, ¿no? Para quien era más importante, por muchas razones, entre ellas el negocio, construir hospitales que, bueno, lamentablemente en muchas ocasiones, como ha sido documentado, se encontraban en el abandono. Y me parece interesante porque vuelvo a lo mismo, ¿no, mi querido Jonah? El derecho a la educación. La educación es un derecho llave que abre a otros derechos. En este caso se garantiza el derecho a la educación a estos jóvenes médicos, se garantiza el derecho a la salud de los beneficiarios de quién sabe cuántos hospitales, ¿no? Entonces son dos derechos fundamentales para una vida digna, ¿no? Y bueno, el presidente Andrés Manuel hoy en la mañana en algún momento bueno, pues celebró con mucho gusto la canción de Óscar Chávez. Sí, se puso en un momento pues muy singular en una conferencia de prensa de un presidente. Yo por mi parte sé que pues a muchos colegas, ¿no?, les ha de haber dado así como que guácatelas, ¿no? Pero a mí yo lo celebro porque es una canción muy interesante que además recuerda a Óscar Chávez y además pues tiene que ver con toda esta cultura digamos, de disidencia muy interesante en los 80s. De inmediato yo pensé en el maestro Ríos. Pero en términos de educación hay otra muy buena noticia, y esa noticia tiene que ver con la basificación de 287,000 profesores. Muchos profesores a lo largo de la vida hemos trabajado en condiciones muy precarias, ¿no? Peores que las de los periodistas, sí, claro. Imagina nada más, ¿no? Y bueno, esto es una muy buena noticia porque esos profesores que se encuentran en todo el país tendrán pues garantías laborales, tendrán derecho a la salud, tendrán derecho a la seguridad social, y esto pues obviamente que repercute en una mejor práctica docente. Mira, yo a veces pienso que aquí me pongo muy optimista en relación a las acciones de la 4T, de verdad lo pienso, pero creo que estas acciones que son concretas, que se van a llevar a cabo ya y que tienen repercusión en un periodo muy corto, sí son dignas de encomio y son, desde mi punto de vista también, evidencias, ¿no?, de que este país sí está transformando y que de alguna manera se atienden lo que me parece son esos derechos para lograr una vida digna y para lograr el bienestar de las personas que habitamos en este país. Pues ahí está, mi querido Vic, pues ya ahora sí, mañana sí es viernes, ¿no? Como ayer, que yo pensaba que ya era viernes. ¿no? No, pero qué bueno.